Tres. Hermanos, buenos días. Digo ya buenas tardes y feliz sábado. La hermana Guillermina se quedó. Gusto en verla, hermana Guillermina. Terminar. Quisiera reconocer en nuestro medio a dos personas que están visitándonos, que son de especial estima para nosotros. Y quisiera reconocer la presencia del Pastor Torres en nuestro medio. El Pastor Torres todavía hace quizás 2 o 3 años, alguien me preguntó cómo se llamaba el pastor que puso el gallo en la predicación. Creo que el impacto fue bastante. Pastor, bienvenido, nos da gusto. El Pastor Torres fue el pastor que me ungió, no ungir no, ¿cómo se dice, pastor? Ordenar, ¿verdad? Que me ordenó como anciano en la iglesia, allá en el año 2001, creo que 2001. Hace un tiempito ya, se ve muy bien y bienvenido. Dios le bendiga, pastor, a usted y a su familia. Y también la familia Peña, es un placer que ustedes estén con nosotros. Cuando yo llegué a esta iglesia, ellos eran miembros muy activos de la iglesia y gracias a Dios, a esa comunidad de cristianos fieles, es que nosotros gozamos de un lindo edificio. Así que gracias a todos los pioneros de la iglesia. Muchas gracias. Estamos muy agradecidos. Muy bien, hermanos, quisiera entonces en esta ocasión comenzar el tema de esta tarde, y es acerca del sábado. El sábado. Usted quizás se preguntará, pero yo soy adventista, yo sé el sábado. Hay muchas facetas del sábado que desafortunadamente como adventista no podemos dar razón de nuestra fe. Y quisiera en esta hora tratar un tema que estoy seguro que nos ayudará en nuestro entendimiento acerca del sábado y también cómo dar testimonio de nuestra fe. Quisiera decirles que el Señor no se equivocó cuando Él nos dio su santo sábado. El sábado es más que una señal, más que de lo que las personas puedan decir, es una bendición que Dios le dio a la humanidad. Muy bien. Pero hoy quisiera concentrarme en la parte del sábado que la teología de la Iglesia Universal o la Iglesia Católica ha puesto como razón de lo que ha sido el transferido entre la observancia del día del Señor, del sábado al domingo. Hubo una transferencia, fue algo que tomó mucho tiempo, no fue algo drástico, fue con tiempo. Pero lo que quiero concentrarme hoy es la teología, la lógica a la que han llegado a la conclusión. Por ejemplo, la razón mayor por la cual la Iglesia Católica cree en la reverencia del domingo es por la Eucaristía. Yo nunca fui católico, yo tuve que leerlo para ver, nunca participé de la hostia, nunca participé de nada de ello, pero quizás algunos aquí han sido católicos o quizás son católicos y tienen más entendimiento práctico de esto. Pero en esencia la Eucaristía es la cena del Señor, la santa cena, es la santa comunión de Dios. ¿Está bien? Si eso es así, necesitamos ver y entender lo que es la Santa Cena. Pero la Santa Cena también tiene un antecedente. Y el antecedente de la Santa Cena es la Pascua. La Pascua es una de las 7 fiestas judías que el Señor instituyó. Como buenos adventistas, yo sé que ustedes saben las 7 fiestas, ¿verdad que sí? Estoy seguro. Solamente para asegurarme que ustedes la saben, le voy a preguntar a algunos de ustedes. ¿Cuántos de ustedes aquí tienen más de 2 años de ser adventistas? ¿Pueden ver las manos? All right. Muy bien, un número. Hay muchos más, pero tienen miedo de que les pregunte, ¿verdad que sí?
La primera fiesta es la fiesta de la Pascua. El Señor le dijo a Moisés, este será el principio de tus generaciones. El 14 de Nisan. Pero el 14 de Nisan, la fiesta era el 14 de Nisan, pero se comenzaba después de la puesta del sol. Y para el judío, después de la puesta del sol, ¿era qué día? Era el 15. Por lo tanto, los judíos la celebran. Si usted le pregunta a un judío, le dicen desde el 15. ¿Por qué? Porque es ya en la noche. ¿Está bien? En la noche comenzaba. Luego la segunda fiesta eran los panes sin levadura. Segunda fiesta, que se celebraban por 7 días. Y era el siguiente día. Por ejemplo, si hoy fuera la Pascua, si hoy fuera el 15 de Nisan, mañana sería la fiesta de los panes sin levadura. El lunes entonces sería la tercera fiesta. La tercera fiesta es la fiesta de la gavilla mecida. Son 7, no los voy a aburrir con ello, pero quisiera que recordáramos la primera y la tercera. ¿Por qué? Porque la primera, la Pascua, simbolizaba la muerte de Cristo. ¿Qué simbolizaba la Pascua? La muerte de Cristo. La segunda fiesta, la fiesta de los panes sin levadura o de los ácimos, simbolizaba el descanso de Cristo en la tumba, que reposó el sábado, coincidió ese año. La tercera fiesta representaba la otra fase de Cristo, que era la resurrección de Cristo. En la resurrección de Cristo, Jesucristo no resucitó solo. El libro de Mateo nos dice que cuando Él resucitó, hubieron personas que también se levantaron con Él, resucitaron con Él, y eso la Biblia le llama los primeros frutos. Esas personas fueron llevadas al cielo, junto con Cristo. Qué lindo privilegio, hermanos. Mi fiesta favorita es la fiesta del Pentecostés, pero no vamos a llegar a ello. Pero entonces, veamos aquí. Tenemos las dos fiestas. Lo más importante, la Pascua simbolizaba ¿qué? La muerte de Cristo. La tercera, la gavilla mecida, simbolizaba la resurrección de Cristo. Vamos a ver cómo la Iglesia Universal unió esas dos e hizo de la Eucaristía algo que no encontramos. Vamos a ver. Quisiera entonces estudiar y comenzar con la Pascua. La Pascua. La Pascua comienza en Egipto. Ustedes se recuerdan, el pueblo de Israel era esclavo en la tierra de Egipto. El Señor le envía 9 plagas a Faraón. Y Faraón de repente decía que sí, pero que no, que sí, que no, como Ricky y Ana. Y el Señor dice, está bien. Ahora entonces viene la 10ª plaga. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, ahora sí lo va a dejar ir. La 10ª plaga, el Señor envió o iba a enviar a su ángel. Es un ángel destructor. Y esta no es la excepción en la Biblia. El ángel destructor se ha aparecido muchas veces en la Biblia. Ustedes se recuerdan cuando David, el ángel destructor venía, y yo me imagino que era como una lluvia, ¿no? Ese mismo ángel destructor iba a pasar por la tierra de Egipto e iba a quitarle la vida no solamente a los primogénitos de los humanos, a matar a los primogénitos de los animales, de los perros, de las vacas, de todo. Y Dios entonces le dice a Moisés, mira, el pueblo de Israel tampoco está acepto a morir. Muchas veces, y hago una pausa aquí, porque muchas veces nosotros creemos que simplemente por ser miembros de iglesia, nos merecemos no solamente el cuidado, sino la salvación de Dios.
Moisés entendió muy bien. Cuando el ángel destructor venga, no va a discriminar. Pero gracias a Dios que le dijo, tengo una solución. Y la solución no era qué tan bueno era el pueblo. La solución no era qué tan lindo era el pueblo, qué tan puro era el pueblo, qué tan santo era el pueblo. La solución era la muerte del cordero. Así que Dios le dice a Moisés, cada familia tiene que sacrificar un cordero. Y con la sangre del cordero van a pintar los dinteles de sus casas o los postes de sus casas. The trim, if you know what I mean. On the outside trim, you paint that with blood. Y cuando el ángel destructor venga, vea esa sangre, no iba a ver qué tan buenos, qué tan puros. Cuando el ángel destructor vea esa sangre, entonces va a saltar. Me gusta más la palabra Pascua en inglés, porque es más descriptiva. Dice pass over. Pass. Salta. No le hace daño. No porque eran buenos, sino simplemente porque la sangre del cordero, la muerte del cordero, los hacía, les daba la protección y la salvación. Así que la Pascua representa la muerte de Jesús. Tipificaba la muerte de Jesús. Ahora yo pregunto, ¿había algo de resurrección que la Pascua representaba? No. Porque la resurrección era representada por la tercera fiesta. Por la fiesta de la gavilla mecida. Solamente quiero que mantengan esos dos principios en diferentes compartimentos de sus mentes. ¿Está bien? Jesús, en su tiempo, él también, los judíos practicaban la fiesta de la Pascua. Y Jesús le dice a uno de los discípulos le preguntan a Jesús, Maestro, ¿dónde quiere que hagamos los preparativos para celebrar la Pascua? Rápidamente leemos en el capítulo 22 de Lucas. Y el Señor entonces comienza a describirle. Dice, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro. Y donde a la casa que ese hombre con ese cántaro entre, ustedes van a entrar y le van a decir al dueño de la casa que le prepare un aposento alto, simplemente un cuarto en el segundo piso. Eso es lo que un aposento alto quiere decir, quitándole el romanticismo que muchas veces le colocamos nosotros a la Biblia. Que prepare un cuarto para todos nosotros. Así que Jesús viene. Y Jesús iba no a participar de la Santa Cena porque todavía no existía. Iba a participar de la Pascua. Cuando Jesús llega, una participación de la Pascua típica judía era asar un cordero. No podía ser herido, no podía nada, tenía que ser asado. El tiempo, en la noche, el 14 de Nisan, ya sería el 15 de Nisan porque se puso el sol. Los judíos, una familia típica judía, comenzarían a comer el cordero. El cordero se comía con especies amargas. No era una cena como la de Thanksgiving que nosotros tenemos, ¿está bien? Era una cena un poco diferente. A mí me dan vamos a dejarlo ahí, por los que son vegetarianos. Pero Jesús entra a participar de esta Pascua y hace algo completamente diferente. Jesucristo agarra el pan, lo parte,
y dice, este es mi cuerpo. Tomad, comed. El judío comía el cordero y Jesús le dice, no vamos a comer cordero, vamos a comer pan. Porque Cristo es el pan que descendió del cielo. Así que Él está diciendo, la Pascua se celebraba por mí, yo soy su Pascua. Ahora ustedes van a comer pan, que este es mi cuerpo. Claro, hay una teología muy grande de lo que es este o esto, no quiero entrar en ello. ¿Verdad, Wilda? Lo más importante, Jesús entra y dice, ok, este es el vino de mi sangre del nuevo pacto. Para un judío, ni siquiera puede comer carne con sangre. La carne kosher, se aseguran que la sangre sea extraída del animal. Y aquí está Jesús diciéndole, esta es mi sangre, tomad de ello. Tuvo que haber sido algo asqueroso para un judío. No sé si hay peruanos aquí. ¿Algún peruano? No. Un amigo peruano me trajo una foto de un cuy que él se comió. ¡Ah, qué rico el cuy! Y digo, wow. ¿Ustedes saben lo que es un cuy? Es una rata. Una rata más grande. Óigame, amigo, no. Pero no nos vamos a ir muy lejos. Un salvadoreño con una iguana, un garrobo. Yo lo he visto. Amigos no adventistas me traen fotos, miren. Yo paso. Imagínense un judío que le digan, esta es mi sangre, tomad de ella. Jesús está estableciendo la Santa Cena. Ahora, volvamos a lo que Jesús estaba estableciendo ahí. ¿Cuándo Jesús establece la Santa Cena? En el día de la Pascua. ¿Qué es entonces el significado? El significado es lo mismo. Esto fue lo que él dijo. Ahora voy a leerles capítulo 22. En el versículo 15. Jesús le dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que yo padezca. ¿Que yo qué? Padezca, que yo muera. El mismo simbolismo, hermanos. La Pascua representaba la muerte. La Santa Cena ahora también Jesús dice que representa la muerte de Jesús. Pero voy a seguir leyendo para ver si me habla de la resurrección. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. No está hablando de resurrección. El nuevo elemento que entra es la segunda venida de Cristo. Es la parucía, la aparición de Cristo. Recalco, la Pascua representaba la muerte de Cristo. La muerte del primogénito, la muerte del cordero, ¿correcto? Santa Cena Jesús la establece y dice, esto es antes de yo padezca, que yo muera. E introduce la parucía. No encontramos nada de resurrección. Y eso es importantísimo que nosotros entendamos esos dos hechos. Ni la Pascua ni la Santa Cena no tienen nada que ver con la resurrección de Cristo. ¿Por qué digo eso? Porque la doctrina del domingo se basa en que Jesús resucitó ¿qué día? Domingo. Y ellos dicen, la Eucaristía es el seguimiento de la Pascua, es el seguimiento de la Santa Cena y entonces viene la Eucaristía. Pero ahora yo pregunto, Santa Cena
¿Se conmemora la resurrección de Cristo? No. Entonces, lógicamente, no puede ser una continuación, es imposible. Tiene que ser algo separado. La Eucaristía dice que se conmemora los domingos por la resurrección de Cristo. Y por lo tanto, ya que ese día se conmemora, ese día entonces es el día del Señor. Apocalipsis 1:10. Es el día del Señor. Pero ese no es el día del Señor que la Biblia presenta. La Biblia no presenta que ese día es el día del Señor. La resurrección no se conmemora con la Eucaristía, con la Santa Cena. Imposible. Jesús no lo dijo. Y ellos dicen que tiene que ser el domingo. Ahora voy a volver un poquito para descubrir algo. La cena. ¿Jesús puso una fecha para celebrarla? No. Sí, dice el niño. Good job. I just love the fact that you participate. Way to go. La verdad es que no. No hay fecha. Si la Eucaristía dice que los domingos, es inventado porque no se dice nada. Ahora, yo le voy a probar con usted con la Biblia que Pablo no puso fecha. Si alguien habló de la Santa Cena después, fue Pablo. Es el único. Nadie más. Ahora noten. Vayamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios en el capítulo 11. El pastor lo sabe de memoria, ¿verdad? Por tantas santas cenas que hizo. Primera de Corintios, capítulo 11. Aquí encontramos. Y vamos a ver el cuándo. ¿Cuándo? Vamos a ver el cuándo. ¿Cuándo es la Santa Cena? Vamos a comenzar con 1 Corintios capítulo 11, versículo 18. Dice, pues en primer lugar, oigo que cuando os reunís. ¿Cuándo es cuándo? ¿Cuándo? Es una invitación sin fecha. Si yo le digo a José Ramón, te invito a almorzar. ¿Cuándo te vea? ¿Cuándo es? Cuando yo lo vea. Cuando yo decida, ¿verdad? Cuando yo decida verlo. No es una fecha exacta, es cuando se junten. Si Pablo hubiese querido decir domingo, supongamos que no existía la palabra domingo en ese entonces, pero supongamos que la Biblia, que sí habla del primer día de la semana, así se llamaba el día, lo hubiese mencionado, ¿sí o no? Pablo era muy directo, no andaba dándole muchas vueltas. Pero esa no es la única vez en ese mismo capítulo que Pablo tiene la oportunidad de decirlo y no lo dice. Ese es uno, versículo 20, ahí mismo. Por tanto, cuando os reunáis, ¿cuándo? ¿El primer día de la semana? No, es cuando. Una fecha marcada con lapicero, no con lápiz, con lápiz, no con lapicero. Es cuando. Si yo les digo, hermanos, cuando yo vuelva a predicar, les voy a predicar de mi historia, cómo llegué a la iglesia. ¿Cuándo ustedes van a venir a la iglesia? Vengan todos los sábados, usted no sabe cuándo. ¿Sí o no? Ahora, si yo les digo, hermanos, el tercer sábado de junio, ya entonces tenemos una fecha exacta. Pero cuando simplemente lo deja abierto. Así que la Santa Cena no tiene fecha cuando celebrarse. Por eso es que la iglesia adventista no pone fechas.
En su mayoría de veces son 4 veces al año, más o menos, ¿verdad, pastor? Cada trimestre. Y como lo planeamos tan bien, siempre cae en el 13º sábado. Y estamos peleando con los niños. No, rápido. En vez de ponerlo, ¿verdad? Un poquito más. Es crítica constructiva. Un versículo más. Versículo 33. En el mismo capítulo, 1 Corintios 11. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis. Una vez más. Pablo tuvo 4 veces en un capítulo de decirle a la humanidad si él creía que el día de la resurrección debería de ser conmemorado un domingo, un primer día de la semana, lo pudo haber dicho, pero no lo dijo. Porque para Pablo, la Santa Cena podía ser cuando nos juntemos, hermanos. Cuando haya la oportunidad. De eso, la teología de la Eucaristía, que dice que conmemora la resurrección de Cristo y por lo tanto es el fundamento de decir que el día del Señor es domingo, es un fraude teológico, porque no lleva ni la misma secuencia que ellos mismos dicen. Es imposible. Ahora, yo no digo eso, déjenme darle unas cuantas referencias. Agustín, quien es quizás el teólogo más prominente en la Iglesia Católica en los tiempos de la era patrística, entendamos algo. La era apostólica es, supongamos, de cuando Cristo comenzó su ministerio y el último discípulo murió más o menos en el año 99, pero por hacerlo más fácil a los humanos le ponemos el año 100. Es la era apostólica. Quienes tomaron el liderazgo de la iglesia naciente cristiana eran los líderes que habían sido entrenados por los apóstoles. Se le llama la era patrística, como padres, no patriarcas, porque eso se refería antes, sino la era patrística, San Clemente, Ignacio y ese tipo de gente. Pero miren, el más grande, Agustín, el teólogo más grande, noten lo que él dice, no yo, noten lo que él dice. Lo voy a leer en inglés como de donde lo he sacado y luego lo traduzco. Dice: The Lord's Day, el día del Señor, was not declared to the Jews. No fue declarado a los judíos, sino a los cristianos, but to Christians, by the resurrection of the Lord, por la resurrección del Señor. Y de ese evento, la festividad y el origen sale. Let me read it in English completely because it was a little chopped up. The Lord's Day was not declared to the Jews, but to the Christians by the resurrection of the Lord, and from that event, its festivity has its origin. From the resurrection. Entonces, si la resurrección no conmemoraba la Santa Cena, ¿cómo puede ser que eso haga sentido? No puede ser sentido. Él no es el único. El bishop o el líder de la iglesia de Hippo, que era grande en aquel entonces, dice algo así: The Lord's Day, el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Es el sábado, ¿verdad? Bueno, ellos cuando se refieren al día del Señor, ¿se refieren a qué día? Ok, mantengamos eso en mente. Él dice: The day of the Lord has been preferred to the Sabbath
by the faith of the resurrection. Voy a traducirlo. El día del Señor ha sido preferido al sábado por la fe puesta en la resurrección. El domingo tiene su autoridad en la resurrección de Cristo, simplemente porque Cristo resucitó el domingo. Pero Cristo nunca le puso un valor al domingo de resurrección. La Santa Cena conmemoraba su muerte y su segunda venida. ¿Por qué digo su segunda venida? Porque Él dice y se comprometió a no participar de ella. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo hagamos en el reino de los cielos. Y entonces viene la segunda parte, la parte que el primer grupo no escuchó. Por el tiempo. Viene la segunda partecita. Y la segunda partecita del tema es que ellos dicen, mira, Jesús se les apareció a los discípulos en el primer día de la semana. Y usted quizás dirá, bueno, quizás sí, quizás no, pero es sí. Vamos a verlo. Rapidito, San Juan capítulo 20. San Juan 20. Solamente quiero que ustedes vean esto porque su servidor estaba un poco ciego también con este tópico. San Juan capítulo 20, vamos a leer el versículo 19. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la noticia que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. ¿Qué día era ese, hermanos? Era domingo, ¿verdad? Ahora, deben un segundito, que esta Biblia, yo uso más la Biblia electrónica y lo tengo marcadito. Versículo 19. Juan capítulo 20, 19. Entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, que es domingo, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. ¿Qué día se presentó Jesús a los discípulos? El primer día de la semana, el día de la resurrección, Él se apareció. Él se lo prometió a María Magdalena, ¿verdad que sí? A mí en veces me da cosita cuando hay gente que todavía desea ignorar la participación de las mujeres en el Evangelio de Cristo. La primera evangelista fue una mujer. Y si Jesús viniera hoy y muriera hoy, la primera persona de esta iglesia que fuera Wilda, y es una mujer también. Y la segunda fue la hermana Guillermina, que también es mujer. Nosotros los hombres estuviéramos dormidos o con miedo. Y Jesús se le revela a una mujer. No porque Él quería, sino porque era la única que andaba ahí. Algunas cosas no cambian. Y nosotros queremos dar el crédito siempre. Oh, qué hermana. Pero cuando viene anciana, no. El Señor no dijo eso en su Biblia. El Señor dijo más eso en su Biblia de lo que nosotros quisiéramos pensar. María Magdalena se presenta y el Señor le dice, mira, ve a decirles que he resucitado. Ella se va a decirles y el Señor se los cumple. Llega ese mismo día de resurrección donde ellos están. Ahora, voy a introducir un versículo más, que es donde la gente dice, tú ves. Ok. Había un problema. Y el problema es que Tomás no estaba ahí. La primera vez que Jesús se presentó. Tomás no estaba. Tomás, nadie sabe. Pero yo no creo que Tomás estaba haciendo algo bien, evangelizando al mundo, ¿oyeron? Yo creo que Tomás estaba en un basement,
estaba Tomás. Escondido estaba Tomás. Tomás no sabía, dijo, yo me escondo. Y Jesús, por amor a uno, volvió. Noten, en el versículo 26. 8 días después. Cuando nosotros decimos hoy en 8, ¿a qué se refiere? Si yo digo, Pastor Torres, yo lo veo de hoy en 8, ¿qué día nos vamos a juntar? Es sábado. Sí. La expresión de hoy en 8, corríjame si estoy equivocado. La expresión de hoy en 8 quiere decir el mismo día la próxima semana, ¿sí o no? Ok. No vamos a discutir eso porque eso es lo que es. Así que si Jesús se presentó un domingo, de ese domingo en 8 era ¿qué día? Otro domingo. Y dicen los hermanos, ustedes ven, Jesucristo echaba a valer el domingo, el primer día de la semana. Pero no lo estaba haciendo porque venía a hacer la Santa Cena, ni a establecer una doctrina. Venía porque había alguien que no estaba. Versículo 26. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez en el centro y todos con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Jesús se presenta, pero nada en el registro bíblico aparece que Jesús partió pan, ni le dio vino, ni hizo una santa cena. Ahora, hay un pasaje que voy a compartir con ustedes rapidito, que se parece un poquito. Pero antes de llegar ahí, yo les pregunto, ¿a cuánta gente se les pareció Jesús? ¿Perdón? ¿Solamente a los discípulos? Yo pregunto, ¿las apariciones de Jesús fue solamente en domingos? No. Hago una pregunta más. ¿Solamente fue a los discípulos? Hago otra pregunta. ¿Fue solamente en un cuarto encerrado? Vamos a hacer un poco de recuento. ¿No fue Jesús que se apareció en la playa? A la orilla del mar, ¿verdad que sí? Y hasta comió. Y no comió veggie burger. No comió veggie salmon. No. Fue un pescadito que se comió. Bueno, no sé si era frito. ¿Alguien más tiene hambre aquí? Alguien más dijo, no sé si era frito, ¿está bien? No sé. Lo que sí sé es que Jesús no sufría de colesterol. Y no fue Jesús que también se apareció en un camino cuando dos personas iban completamente desanimadas a un pueblito que se llamaba Emaús. Emaús, se dice. Emaús. ¿No era Jesús? ¿Perdón? Eso fue después, cuando ya, sí, exactamente, hermano. Ahora, quiero leerles un versículo y quiero que lo busquen y quiero que lo subrayen. 1 Corintios 15. Este es sumamente importante. 1 Corintios 15. Y yo sé que hoy ha sido un sermón no de levantar los ánimos, sino más de estudio. ¿Está bien? Pero de vez en cuando es bueno tenerlo. 1 Corintios 15, 5 al 8. Noten lo que dice aquí Pablo. Comienzo del versículo 4. Jesucristo, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras,
y que apareció ¿a quién? ¿Quién era Cefas? ¿Quién era Cefas? No saben, ¿verdad que no? Cefas no era un discípulo. Jesús también se le apareció a otras personas, no solamente a discípulos. A los dos en el camino de Emaús tampoco eran discípulos. Seguimos leyendo. Y después a los 12. ¿Se le apareció a los 12 discípulos? Bueno, no eran 12 porque había uno muerto ya, ¿verdad? Pero entendemos el principio que fue después. Después apareció a más de 500 hermanos en la fe. ¿A cuántos? A más de 500. El hecho de crear una teología que la Biblia menciona que Jesucristo se apareció 2 o 3 veces en domingo, no excluye que los días que Él se aparecía también. Se le apareció a 500. Y después el pobre apóstol Pablo, sintiéndose como un hijo huérfano, dice, después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles y por último, como un abortivo, se me apareció a mí. Hermanos, yo creo que queda claro que el principio de que porque Jesucristo se apareció a los discípulos en unos domingos, no constituye que Jesucristo estaba diciendo a su iglesia naciente que el domingo era el día que Él quería ser venerado por su resurrección. No aparece. No hay lógica. Lo que sí les voy a decir es que la Biblia lo dice por número cronológico. ¿Cuál es el día del Señor? No simplemente el sábado, sino lo determina el número específico. Dice en el 7º día. Y eso es algo que la teología de la adoración y la veneración del domingo nunca puede decir. Recurren a pequeños pasajes que Cristo se presentó a los discípulos en domingo. Y dicen que Él estableció la Eucaristía los domingos. ¿Dónde Jesucristo partió pan? ¿Dónde dio vino? Dicen ellos, sí hay un versículo. Y con esto yo termino. Y es cuando Jesús está con las dos personas en el camino. A Emaús. Y eso quiero leerlo con ustedes. Porque hay personas que pueden decirle, bueno, está aquí. Vayamos, Lucas 24, 30. Lucas 24, 30. Y vamos a ver la diferencia entre estas dos cositas. Versículo 30 dice, y aconteció que estando sentado con ellos, este es Jesús sentado con estas dos personas, a la mesa, tomó el pan y lo bendijo. ¿Qué hizo Jesús? Eso suena como la Santa Cena, ¿verdad que sí? Los adventistas están en problemas. Los adventistas están en problemas. Y si estuviera aquí Luis Toro diría, Entonces, vuelvo a leer. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decían los unos a los otros lo que el hermano citaba en un ratito: no ardía nuestro corazón
dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Si Jesús participó con ellos de la Santa Cena, entonces Jesús es un mentiroso. Jesús no sabe cumplir sus promesas. ¿Por qué? Porque Él dijo, no participaré más. ¿Hasta cuándo? Hasta que esté en el reino de los cielos. Y yo pregunto, ¿qué pasó con el vino? A mí me da un poco de tristeza. Las escrituras son presentadas en una forma tan superficial. El pasaje que he leído es el pasaje que utilizan para probar que la Eucaristía simboliza la resurrección y que Cristo lo estableció. Hueco. Hueco. ¿Alguien aquí fue católico alguna vez? Yo pregunto, ¿cuántas veces le dieron vino en la iglesia católica? Nunca. Porque el vino se queda para ellos. Del versículo que acabo de leerles, es como defienden el hecho que solamente se da el pan. Si en las mentes de cualquier ser humano eso hace sentido, no hay nada que nadie pueda hacer para rescatarlos. Pero si una mente objetiva, si una mente clara lee las Escrituras, se da cuenta que eso no es algo lógico. Hermanos, les he presentado la teología detrás de la veneración al domingo. Y si hay alguien que quizás vea este video después por las redes sociales, yo les invito para que sigan estudiando. Obviamente ha sido no tan superficial, pero tampoco ha sido tan profundo por el tiempo. Pero búsquenlo. Está ahí. La Biblia habla de su verdad. El Señor es muy claro en decir. ¿Alguien me está hablando a mí o está hablando? No. Dios ha sido claro. Él designó un día. Y es el séptimo día. No le dio nombre. Simplemente dijo es el séptimo día. Y le dio el nombre. Y el nombre como le llamó, dijo que es un día de reposo. La próxima vez que yo les predique, cuando yo les predique, hablaré acerca de lo que es en sí la transición que hubo del punto de vista histórico. Nosotros los adventistas hemos escuchado muchas veces decir que fue Constantino que hizo el cambio. Hermanos queridos, eso no es verdad. No es verdad. Así que cuando lo vea otra vez, vamos a aprender de eso. Para terminar, quiero hacer un llamado. Porque el sábado es del Señor. Pero yo entiendo que hay veces que nosotros tenemos tentaciones en el día del Señor. Es fácil decir cuando nuestra cuenta del banco está bien, cuando nuestras finanzas están bien, que uno puede dejar un trabajo por causa del sábado. ¿Qué tal un hermano que acaba de llegar de su país, que tiene una deuda grande, que tiene familia que mantener? La mayoría de adventistas que vienen de los países latinoamericanos no continúan siendo adventistas en los Estados Unidos. ¿Sabían ustedes eso? Simplemente por el sábado. Porque cuando vienen de los países no vienen a adorar al Señor exclusivamente, vienen a trabajar para ganar dinero. Si hay un hermano aquí que está en las condiciones de perder un trabajo, que está en las condiciones donde tu empleador te exige que trabajes,
pero tú en tu corazón sientes que igual que esos dos discípulos en el camino de Emaús, ardían sus corazones. Hermano, yo te animo que le seas fiel a Dios en tu santo sábado. ¿Sabes por qué? Porque Dios, al Él descansar el sábado en el día de la creación, se estaba comprometiendo no a bendecir el día, sino a bendecir a las personas que iban a estar en el día. Por eso Él dijo, y bendijo Dios el séptimo día. Y te recuerdo que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Dios no puso su carácter en el sábado. Dios no puso su similitud en el sábado. Dios lo puso en Adán y Eva. Dios pudo haber venido a morir por el sábado, pero no vino a morir por el sábado, vino a morir por ti y por mí. Dios creó el sábado para bendecir a la raza humana. Dios creó el sábado para bendecirte a ti, hermano querido, y para bendecirme a mí. Si alguien no me quiere en su trabajo, es porque Dios tiene una bendición mucho más grande para mí. Y lo único que tengo que hacer, por fe, seguir al dador de la bendición. Oh, young men and young girls who are here, I know at times you want to continue to watch videos, play some games, watch a game, watch a program. Maybe your friend from school tells you, I'm going to have a party on Saturday. And sometimes you feel tempted to go because that's what a young person does. But I'm going to tell you something. If you love the Lord and you are faithful to Him in the Sabbath day, you will have the greatest blessing that you ever have. And I encourage you at your young age to put in your mind, like Daniel did, not to defile yourself in defiling the Sabbath of the Lord. It's not something that just you parents have taught you. It's what the Word of God teaches to this day. And I pray that the Holy Spirit strengthens you so that you can be faithful to the Lord from your young age. Hay alguien aquí que quizás no ha podido sentir el sabor bonito del sábado. Hoy dice, Señor, yo quiero que el sábado sea una delicia para mí. Hay alguien que necesita que Dios, Espíritu Santo, le dé delicia en el sábado. Yo soy uno de ellos, hermanos. Padre, yo he cumplido con mi deber de predicar tu palabra, pero eso es todo lo que puedo hacer, porque el único que puede llegar al corazón, el único que puede penetrar, el único que puede convencer de pecado es el Espíritu Santo. Señor, yo hoy te pido que te muevas en cada miembro aquí presente, que tú puedes colocarle en su corazón de nunca poder abandonar tu santo sábado. Y te ruego, Señor, que por favor bendigas cada vida que te honra en tu santo sábado. Bendícelo, Señor, con aquella bendición que tú dijiste que nos ibas a dar. Continúa bendiciendo esta iglesia, no solamente local, sino en el mundo entero. Y si hay alguien aquí al borde de perder un trabajo, al borde de perder una relación por consecuencia de tu sábado, Padre eterno, te ruego que le puedas abrir sus ojos, que puedas fortalecer su corazón y que pueda echar su suerte contigo, Señor. Gracias por hablarnos en esta mañana y en esta tarde, y gracias porque nos has hecho parte de tu pueblo bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos,
Feliz sábado y Dios les bendiga.